Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con la clase vinculada al marxismo, ¿sí? Eh, la clase anterior estuvimos trabajando sobre el concepto, sobre el concepto del hombre alienado, ¿sí? Explicamos lo que era este concepto de alienación. Eh, Dijimos que tenía que ver con un hombre que estaba fuera de sí y desconociendo su propia esencia, ¿sí? Eh, Porque la esencia estaba vinculado a la relación con otros hombres, la relación con la naturaleza y la cuestión del trabajo, era el trabajo verdadero, ¿sí? Esto lo estuvimos trabajando en este concepto, ¿sí? Esta idea del trabajo, este tema del trabajo verdadero, ¿no? Esto que hacíamos en el video anterior como la relación entre lo que decía, bueno, un trabajo que, una actividad que a mí me ayuda a expresarme, creo que había dicho ser artista, mientras que tenía otro trabajo que era el de ser, creo que era traductor, dije, no me acuerdo, ¿no? Que era como un trabajo no verdadero. Entonces, en ese siglo XIX, Marx está observando que los trabajadores eran trabajadores alienados, es decir, que no estaban realizando trabajos verdaderos definido como lo acabo de decir antes, ¿sí? Sino que era un trabajo que meramente respondía a un medio para mantener la vida orgánica, ¿sí? Que no es que el trabajo verdadero no lo fuera, porque lo puede ser, pero es mucho más que eso, decíamos. Mientras que el otro trabajo es un trabajo que se realiza para mantener exclusivamente, es para exclusivamente mantener la vida orgánica del ser humano. Bueno, Marx plantea que en ese siglo XIX él está viendo que en realidad el ser humano es un trabajador alienado, es decir, está realizando ese trabajo que escapa a su esencia. El trabajo no es un medio de realización del hombre, no es que a través del trabajo el hombre saca algo de sí. ¿Se acuerdan esto que decíamos? Bueno, que el trabajo materializa, objetiva, si lo objetiva, saca afuera algo que el hombre tiene internamente, el ser humano, ¿sí? Hombre o mujer. Entonces Marx dice que el trabajador está alienado en ese siglo XIX. Bueno, esto no me anda bien efectivo, claramente. Y lo que no me acuerdo esto si lo habíamos explicado, sí dijimos, bueno, que entonces el hombre, la alienación tiene que ver con algo cuando está fuera de sí. Y ahí di el ejemplo, bueno, que sí, estoy en un lugar y alguien me pone como una droga, dijimos, en el vaso de agua, y ahí, bueno, comienzo a actuar, y ahí dije, bueno, la explicación del video anterior, como comienzo a actuar fuera de mí mismo, fuera de lo que yo soy, fuera de mi esencia. Esto que dije el ejemplo, bueno, y agarro un auto y tal cosa, ¿no? Como que vivo desconociendo mi propia esencia, no estoy fuera de sí. Marx plantea, ¿sí? Vamos a dos ideas generales y después nos metemos en uno, dos y tres, ¿no? Las ideas generales tienen que ver con esto que está en azul. Dice, bueno, con la vigencia digamos, con la existencia de una sociedad organizada en clases sociales, dice, contradice la libertad. Es decir, que una sociedad esté organizada en clases sociales contradice la libertad, dice Marx. O convierte la idea de la libertad en una idea abstracta, ¿sí? Porque la libertad de cada uno, ¿sí? Está fijada por la clase a la que pertenece. Todavía más, la clase es la verdadera unidad social y económica, no el individuo, de modo que la clase se independiza frente a aquel. Entonces, como que Marx plantea en el capitalismo, en realidad la sociedad se basa más que en individuos, en clases sociales. Como lo que tiene más importancia, obviamente él no está de acuerdo, ¿no? Pero es lo que dice. La clave no pasa por el individuo,
sino que pasa por la clase social. Eso que él dice, la unidad. ¿Sí? La unidad social y económica no es el individuo, sino que la clase social. Porque él dice, bueno, sí, es verdad, claro, puede ser confuso, dice Marx. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, el individuo decide libremente, y nosotros como que tenemos esa idea, ¿no? De que uno es libre y decide. Pero para Marx eso está, y él se da cuenta que eso incluso en el siglo XIX se dice. Uno lo puede decir ahora y Marx lo ve del siglo XIX, ¿no? Que bueno, yo soy individuo y decido. Marx plantea que esa frase existe, no es que él es un negador, sino que la existe, es que existe esa frase y esa concepción, pero lo que plantea es que esa idea, esa concepción es como una mentira, es una ficción, es algo fantasioso. Como que lo digo para tranquilizarme yo en realidad. Bueno, yo decido. Porque para Marx, en el sistema capitalista, en realidad, mi libertad está asociada a mi clase social, a la clase social que pertenezco. ¿Sí? Digamos que un trabajador, está bien, en la Constitución dirá que el hombre es libre y que él puede hacer lo que quiera porque el individuo es libre, en el capitalismo, ¿no? Y que triunfó la Revolución Francesa, donde uno de sus ideales era la libertad, ¿no? Pero Marx lo que plantea es que eso, en el plano abstracto, en el plano real, el hombre, el individuo, por eso dice que eso es lo secundario, en realidad no es libre de hacer lo que quiera, ya que su libertad está restringida, perdón, en realidad sería que su libertad va a ser mayor o menor de acuerdo no a lo que él quiera, o a lo que decida, sino que va a ser más o menos libre de tomar decisiones de acuerdo a la clase social en la cual pertenezca. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, la burguesía tiene un mayor grado de libertad que la que puede tener un trabajador. Por más que la Constitución diga que, porque la Constitución no dice el burgués tiene más libertad que el trabajador o industrial. De hecho, por ejemplo, para las constituciones, fíjense que no nombra las clases sociales. Él dice, bueno, el hombre, así en general, el hombre es libre. Marx dice, primero, esta idea de que el hombre, cuando digo hombre, obviamente también incluye a las mujeres, ¿no? El ser humano es libre. Marx dice, está bien, así dicho, frase está, yo qué sé, existe. Pero en realidad la libertad, el mayor o menor grado de libertad está asociado a la clase social. Un trabajador, ¿sí?, tiene menor grado de libertad que un burgués. ¿Cómo puedo entender esto? Con el ejemplo de si elige o no dónde trabajar. Por ejemplo, si un trabajador realmente elige dónde trabajar. ¿Sí? Por el otro lado, si un burgués es más o menos libre de elegir sus trabajadores, ¿no? El burgués es el dueño de la fábrica. ¿Quién tiene más libertad? ¿El burgués eligiendo a quién quiere trabajar en su fábrica o el trabajador eligiendo su trabajo? Esto puede ser medio complicado, por eso yo lo expliqué en lo que es la clase Zoom que hicimos en los cursos, en el ejemplo ahí que dimos, ¿no? Está bien, en teoría el trabajador es libre de elegir su trabajo, dónde quiere trabajar. Incluso hasta puede elegir el lugar donde trabajar en cuanto a región geográfica. En Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, se puede mover libremente. Ahora vamos a lo concreto y a lo real. ¿Cuán libre es? Bueno, Marx lo que dice es que eso está restringido a la clase social en la cual pertenece. Por eso es lo que plantea que lo principal es la clase social, no el individuo. Porque el individuo en sí mismo no determina nada. La clave es a qué clase social vos perteneces. Por el otro lado, el trabajador se siente cómodo cuando no trabaja, dice Marx. Está hablando del siglo XIX, ¿no? De este siglo XIX. Dice, yo lo que veo es que el trabajador se siente cómodo cuando no trabaja. Lo cual es bastante raro porque, digamos, esto es muy importante todo lo que expliqué en el video anterior. Porque Marx lo que decía es que
la esencia más humana, la actividad en la cual una de las actividades más importantes del hombre es el trabajo, porque es la que le permite explayarse. Es una de las actividades más importantes es el trabajo verdadero, porque es la que le permite como al hombre desarrollarse, desplegarse, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo verdadero. Le permite al hombre, a la mujer, como desplegar sus capacidades. Ahora Marx lleva esa idea al siglo XIX. ¿Y qué es lo que ve? Que el trabajador en realidad es todo lo contrario. Se siente cómodo cuando no trabaja. ¿Sí? Y acá lo que Marx plantea entonces es que el hombre se siente cómodo cuando no está desarrollando su verdadera esencia. ¿Sí? Porque dijimos que la verdadera esencia era el trabajo. ¿Y qué veo en el siglo XIX? Que el hombre como que, es más, del trabajo huye, escapa, si puede, ¿no? Solo trabaja bajo la fuerza de una coacción como por ejemplo la presión del hambre, es decir, el hombre trabaja por una necesidad, ¿sí? No porque diga, bueno, yo quiero ir a trabajar porque esto es un medio a partir del cual despliego mis capacidades, ¿no? Como que ese sería el trabajo verdadero. No, el hombre del siglo XIX, y uno podría preguntarse, podría decir del siglo XX y del siglo XXI, por lo menos preguntárselo, que el hombre en realidad escapa del trabajo. Pero acá lo fuerte es que Marx dice entonces, al escapar del trabajo, en realidad es como que está escapando de su actividad principal, la más importante, porque es la que le permite al hombre desplegarse, ¿no? La que le permite al hombre realizarse. El trabajador alienado, ¿sí? El trabajador alienado, vamos con 1, 2 y 3, el trabajador está alienado respecto de su propia actividad, ¿sí? Esto que decía recién, ¿no? La actividad que debiera experimentar como la más propia, esa que le permite desplegar sus capacidades, la experimenta como un sufrimiento, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que decíamos antes en este punto, ¿sí? Por el otro lado, está alienado, ¿sí? Respecto al producto de su trabajo. ¿Sí? Esto también ya lo dijimos en el video anterior, que el hombre genera un producto objetivado, ¿sí? Donde se acuerdan que en el producto objetivado el hombre sacaba de sí algo y lo materializaba, no quedaba dentro del hombre en la idea, sino que lo materializaba. Ahora, eso que materializa no se lo queda el que lo produce, sino que se lo queda el capitalista, pensemos en una fábrica. Por último, el trabajador también está alienado, ¿sí? Debido a que no puede elegir su trabajo. Bueno, esto que también veníamos diciendo. No puede elegir el trabajo, que no era una actividad. El trabajo es lo que podía ser la actividad que le permite al hombre desarrollarse, realizarse, desplegarse. Bueno, esa actividad que es muy importante, el hombre no la puede elegir. Digamos, ¿cuál es ese trabajo? Sino que va a desarrollar el trabajo que su clase social le marca más o menos que tiene que desarrollar, que tenía que ver con esto. Por eso dice que el hombre en realidad no es libre. Dice la Constitución que el hombre es libre, pero realmente no lo es. Es decir, digamos, si yo pertenezco a la clase social más baja, no voy a elegir mi trabajo. Es el que más o menos esa clase social hace en esa sociedad. ¿Sí? Entonces no lo elijo. ¿Sí? Está bien, podré elegir en lugar de ser mozo limpiar baños, ¿sí? Pero es un trabajo que en realidad está como asignado a una clase social, ¿sí? De esta forma, de esta alienación, uno que tiene, digamos, dos ideas centrales, las que están en azul y tres características, 1, 2 y 3, la alienación respecto a su propia actividad que no le pertenece, al producto de su trabajo y a esta idea de que no puede elegir el trabajo. De esta alienación
del trabajador, se derivan 3 alienaciones. Por eso dice formas derivadas, algo que deriva, formas derivadas de alienación. Como que es el hombre alienado respecto a su propia actividad, que era el trabajo, respecto al producto de su trabajo, ¿se acuerdan? El producto, y el trabajador alienado respecto a su libertad, que ya, digamos, la carece. De ahí derivan otras formas de alienación, que tienen que ver, y por eso dice, la alienación en el trabajo, ¿sí? Recuerden que el trabajo era el trabajo verdadero, era como una de las actividades más importantes del ser humano, porque es la que le permite desplegarse, era la actividad principal del ser humano, la principal, la primordial, ¿sí? La primera. Dice, claro, digamos, esa actividad primordial, esa actividad esencial que es el trabajo, dicho en términos filosóficos, no lo piensen como actividad principal porque es lo que le permite al hombre comer, porque justamente lo que Marx, en toda esta parte, más acá, por eso es muy importante el video anterior, es lo que él fue explicando. En realidad, no es porque es lo que le permite comer, no es, en realidad es la actividad principal porque es la que le permite desplegarse, le permite realizarse, ¿sí? De alguna manera expresarse al hombre el trabajo. Y además le sirve obviamente para la cuestión comer, pero fíjense que no es lo principal ahí. De hecho es lo que critica, ¿no? Como dice, bueno, el capitalismo, ¿qué pasa en el capitalismo? El trabajo en el capitalismo para lo único que sirve es para mantener la vida orgánica. Entonces ahí el hombre es como que no, en realidad no se despliega, no está ejerciendo el trabajo verdadero. El hombre que está limpiando un baño no se está desplegando, ¿sí? Entonces, como la actividad principal del hombre es el trabajo verdadero, y esa actividad, el trabajo verdadero, el hombre en el sistema capitalista no la desarrolla, sino que el hombre está alienado, está como fuera de sí. Dice, bueno, esa alienación, ese estar fuera de sí, no lo encuentro solo en el trabajo. ¿Sí? Tengo una persona, esto que decíamos, bueno, yo quería dedicarme al arte y terminé siendo traductor. Ahora, no es una actividad, por eso digo fuera de sí, está bien, la estoy haciendo yo, pero no es mi esencia. Mi esencia era desplegarme a través de otra actividad, que era el arte, creo que había dicho. Bueno, como esa actividad es la principal y esa actividad, en esa actividad yo estoy alienado, estoy fuera de sí, desarrollo una actividad pero no es la que me pertenece, no es la que responde a mi esencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de eso, como es la principal, comienzan a derivarse otros tipos de alienación. ¿Sí? Es como que yo les diga, no sé qué, no sé, como que hay un centro que está contaminado y a partir de ese centro contaminado comienza como esa contaminación a desplegarse hacia los otros lugares. ¿Sí? Entonces es como un lugar muy importante, núcleo, un lugar primordial, que al estar contaminado ese contamina a todos los demás. Entonces, la alienación en el trabajo afecta el fundamento mismo del hombre, porque el hombre, dijimos que la esencia del hombre era el trabajo, era la actividad que le permitía desplegarse. Al estar el hombre acá alienado, como que la alienación se traduce en alienación, el hombre se traduce en la alienación política, la alienación socioeconómica, filosófica y religiosa. ¿Sí? Como que claro, como la actividad más mía, en esa actividad más mía, que es el trabajo, estoy alienado, todo lo que yo haga, lo religioso, lo filosófico, lo socioeconómico, yo lo político, yo lo socioeconómico, yo lo filosófico, yo lo religioso, como que mi esencia está alienada. Entonces, la verdad que todo lo que haga en otros aspectos va a estar, de alguna manera, alienado.
Es decir, voy a estar actuando como fuera de sí. Ahora vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, porque acá nos metemos como dos ideas introductorias y después nos metemos en los aspectos. ¿Cuáles serían estas dos ideas introductorias? Es que el trabajo, que era la actividad propiamente humana, el trabajo verdadero, ¿sí? En lugar de ser un fin, es decir, algo que a mí no es un fin, ¿sí? Porque, bueno, a partir de ahí me despliego, ¿no? Es como algo muy importante el trabajo, porque a partir de esa actividad me despliego. Ha pasado a ser un medio para producir. En realidad el trabajo entonces ya no es un medio, sino que es un objetivo, ¿sí? Perdón, ya es un medio, el trabajo ha pasado a ser un medio en lugar de un fin en sí mismo. Es como que yo diga, bueno, mirá, ¿y por qué querés ser artista? Y porque quiero ser artista, digamos, porque es como una actividad que a mí me despliego a través de esa actividad, ¿sí? Es un fin en sí mismo, no es para algo, ¿sí? Es como, bueno, esa actividad es la que a mí me ayuda como a desplegar, me dice, bueno, eso ahí es un fin. Pero lo que plantea Marx es que el trabajo en el capitalismo ha pasado a ser un medio para producir mercancías, para producir bienes para el mercado. El trabajo, en lugar de ser un fin en sí mismo, pasó a ser un medio para algo. ¿Ese algo qué es? Producir mercancías para el mercado. Incluso, esto ya lo expliqué en la definición de capitalismo, el propio trabajo se ha transformado en una mercancía. Esa actividad que el hombre tenía que experimentar como algo lo más propio, lo que me hace a mí ser persona, desplegarme, ¿sí? Porque se acuerdan que el hombre no era una esencia interna, por ejemplo, el razonamiento. El hombre era aquello que le permite conectarse con otros hombres, conectarse con la naturaleza. El hombre era relación. Bueno, ahí tengo el trabajo, ¿no? Yo me relaciono con la naturaleza, yo me relaciono con otros hombres, ¿sí? A partir del trabajo. Bueno, esa actividad en realidad, en lugar de ser un fin en sí mismo, se transformó en un medio, y en un medio para producir mercancías. Ahora, además de eso, el trabajo mismo se transformó en una mercancía. ¿Sí? Es decir, el trabajo se transformó, en lugar de ser una actividad que me ayuda a mí a desplegarme, se transforma en una mercancía que vendo en el mercado. Bien. Creo que se cortó. No sé qué pasó. A ver. Sí, perdón. Se cortó, me parece antes. Sí. Ahí. ¿No? Esa actividad que era un fin en sí mismo se transformó en un medio para producir mercancías, y lo que decía Marx es que incluso el propio trabajo se convirtió en mercancía. ¿Sí? El propio trabajo se convirtió en mercancía. ¿Sí? Y acá lo que plantea es que, claro, la actividad más importante que tenía el hombre, que era el trabajo, la actividad, al transformarse esa actividad en mercancía, que era la actividad más humana de todas, ¿sí? ¿Se acuerdan que definimos el trabajo como esa actividad la principal, la primordial, y era lo que me define a mí como ser humano? Descartes había dicho, bueno, ¿el ser humano qué es? El pensamiento. Porque otros animales no pueden pensar. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? ¿Qué piensa? ¿Sí? Eso te diferencia a un hombre barra mujer de un perro. ¿Qué hace que el hombre sea hombre, la mujer sea mujer y no es un perro? Bueno, ¿qué piensa? Dijo Descartes. Bueno, ¿se acuerdan que Marx no estaba de acuerdo con eso? En realidad primero Hegel, después Marx, y ellos van llegando a la conclusión de que en realidad el hombre es relación con la naturaleza, con otros hombres, y ahí había una actividad fundamental que era el trabajo, que eso es lo que diferenciaba el trabajo mediado por una idea. ¿Sí? Idea, trabajo y un producto objetivado en la realidad, ¿no?
Eso lo definía al hombre y a la mujer que lo hacía diferente de un perro. ¿Sí? Ahora, esa actividad del trabajo se transformó en una mercancía. Entonces, dice Marx, el capitalismo termina siendo del ser humano, no, digamos, como su actividad principal es el trabajo y eso va a ser una mercancía, entonces Marx puede decir que el ser humano se ha transformado en el capitalismo en una mercancía. La otra idea es que el trabajo y con él el ser humano pasa a ser un medio para alcanzar un fin. ¿Sí? Esto obviamente va en línea, esto y esto como va junto, no van en línea, ¿no? El trabajo y con él el ser humano, esto que decíamos, pasa, ¿sí? Pasa, en realidad pasan, sería, pasan, pasan, ¿sí? Vamos a corregirlo ahí, así ya queda, ahí va, ¿sí? El trabajo perdón, ahí va. El trabajo y con él el ser humano pasan a ser un medio, esto que veníamos diciendo, no son un fin en sí mismo ya, sino que son un medio para alcanzar un fin, comparable a una máquina o a una herramienta de trabajo. Claro, visto desde el burgués, el hombre pasa a ser más o menos lo mismo que una máquina, ¿sí? Porque son medios para producir. Entonces, el trabajo, que era la actividad principal del hombre, el hombre ahí está alienado, si está como que está viviendo fuera de su esencia. Dice, bueno, eso se traslada a otros aspectos también humanos, porque como en la actividad principal el hombre está alienado, en las otras actividades, la religiosa, la filosófica, la socioeconómica, la política, el hombre va a estar alienado. Como que yo podría decir que, bueno, por eso hice el gráfico así, ¿no? Fíjese, esto deriva de dimensión humana, esto dimensión humana, esto dimensión humana, y esta dimensión humana, ¿de dónde deriva? ¿De dónde el hombre, qué es lo que hace que el hombre sea hombre? El fundamento del hombre, y el fundamento del hombre, ¿cuál era? El trabajo, en realidad. Y como acá está, su actividad principal es el trabajo, y ahí en el trabajo está alienado, todo lo que yo tengo abajo se va a dar la alienación. ¿Sí? Entonces, porque fíjense, estas sí son actividades que están una al lado de la otra. Esta está al lado de esta, esta está al lado de esta, esta está al lado de esta. Como que están en un mismo... Esta está un poquito más arriba, pero por nada en especial, ¿sí? En realidad deberían estar todas al mismo nivel. Pero fíjense que hay una actividad que está arriba de toda. ¿Cuál es? El trabajo. En esa actividad el hombre está alienado. Entonces en todos los demás aspectos el hombre está alienado. Nosotros vamos a mencionar, no vamos a explicar lo socioeconómico y filosófico, pero sí lo político y lo religioso. ¿Sí? Ejemplo, dice, bueno, en la actividad política, ¿por qué el ser humano está alienado? Porque, ¿sí? Dice, el Estado, ahí volvemos a la línea de tiempo de feudalismo, transición, capitalismo, y ahí vuelvo al eje político. ¿Se acuerdan que hablamos del surgimiento del Estado? Se va como disolviendo esa idea de feudos o reinos y se va formando el Estado español, el Estado inglés, el Estado francés. Pero dice Marx, el Estado no es la entidad que representa a el bien común o a todos los miembros de una sociedad, ¿no? O busca, por lo menos busca representar a los miembros, a todos los miembros de una sociedad. En realidad, en la política, el Estado, en el aspecto político, los sectores populares no están representados en el Estado. El Estado, en lugar de ser... Está bien, acá volvemos a la idea de libertad, ¿no? Como, bueno, también uno puede decir, sí, el Estado busca el bien común, Pero eso así, dice Marx, no, eso no es así. El Estado, y por más que haya gente buena dentro, acá no se trata de una cuestión de maldad o bondad, ¿se entiende? De son buenos, son malos. El Estado en el marco capitalista va a representar a la clase dominante, que serían a los dueños de los medios de producción, es decir,
a la burguesía, a los propietarios de los medios de producción. Como que el Estado a los sectores populares no les pertenece. ¿Sí? Esto que decíamos del trabajo, bueno, yo produzco una zapatilla y no me pertenece. Lo decíamos acá. No me pertenece, es algo que está fuera de mí. El Estado tampoco. El Estado le pertenece a la burguesía. Por más que después el tipo salga y diga el Estado busca el bienestar de todos los sectores trabajadores o de todos los que viven en este país, bueno, eso podrá decirlo, pero el Estado en realidad representa a la burguesía. Entonces, el Estado no me pertenece como trabajador, sino más bien todo lo contrario. Le pertenece y representa a la burguesía. El Estado representa a la burguesía, dice Marx. Desde el punto de vista religioso, ¿sí? Dice, digamos, los sectores populares, ¿sí? Los sectores populares, los sectores más bajos de una sociedad, está claro entonces que, esto decíamos, digamos, no van a realizarse haciendo un trabajo verdadero. ¿Sí? Esto decíamos, el trabajador va a trabajar donde puede. Y Marx ahí está muy influenciado por su siglo XIX, ahí está viendo la revolución industrial, digamos, el desastre que era trabajar ahí, como que a nadie le iba a gustar trabajar ahí. ¿Sí? Y además les pagaban espantoso, malas condiciones de trabajo. Entonces, Marx se da cuenta que los tipos no eligen trabajar ahí, no es que elijo, está bien, obviamente, entre morirme de hambre y trabajar ahí, trabajo ahí. O me voy al de la otra cuadra, que capaz me paga un poquito más, pero en realidad es más o menos lo mismo. El hombre no era libre eligiendo su trabajo, por lo menos la clase popular. ¿Sí? Después la burguesía es otra cosa, pero la clase popular, por más que la Constitución dijera el hombre es libre y la idea del hombre es libre es trabaja donde quiere, no trabaja donde quiere, trabaja donde puede, que no es lo mismo, donde puede es donde podés. Y eso está muy vinculado a la clase social. Cuanto más abajo, menor grado de libertad. Entonces, Marx dice, está claro que los sectores populares no van a realizar su esencia a través del trabajo. ¿Sí? Dado que el hombre no puede realizar su verdadera esencia en la realidad, dice, en la realidad que está viviendo, él está viviendo 1850, 1860 en Inglaterra, ¿no? Dice, bueno, ¿qué dice Marx? El hombre, sobre todo los sectores populares, está acá. Si bien acá dice el hombre, me refiero a los sectores populares, ¿sí? El hombre no puede realizar su verdadera esencia en la realidad. Y la lleva a cabo en un mundo de fantasía. Como dice, bueno, es como que yo me realizo como ser humano y pienso lo bien que voy a estar y lo feliz que voy a estar y lo pleno, lo desarrollado, lo desplegado que voy a estar, pero no en esta tierra, en otro lugar. Y ese otro lugar sería el más allá, el cielo, ¿sí? Lo digo en términos religiosos, ¿sí? Marx plantea entonces que el cielo, el más allá, ¿sí? Sería una proyección del deseo de un mundo mejor por parte del hombre, sobre todo los sectores populares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería ese más allá? Sería una proyecto, porque acá yo sé que no lo voy a cumplir, ni mi hijo lo va a cumplir. No lo va a cumplir nadie, nadie de los sectores populares, ¿sí? Porque mi clase social es este laburo, no voy a tener otro, podré tener otro un poquito más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, esa situación en la cual yo voy a estar pleno, yo voy a estar feliz, no sé, digamos, la proyecto para otro mundo, ¿sí? Que eso sería el cielo, en realidad, ¿sí? Y acá viene una de las cuestiones más complejas, ¿sí? Muchos autores no están de acuerdo con esto y sobre todo, sí, más en Sexto, en realidad vamos a trabajar una respuesta a este punto, a esta conclusión. Marx de todo esto saca una conclusión, ¿sí? Miren cómo ahí están conectados los temas, porque recién en Sexto nosotros vamos a ver, pero va a ser un tema muy importante, cómo de esto, digamos, no se está de acuerdo con esto, ¿sí? Pero bueno, lo veremos más adelante. Y entonces Marx, ¿qué dice? La religión actúa como alivianando el dolor del sector, de los hombres y mujeres de los sectores populares.
¿Por qué aliviana ese dolor? Porque, bueno, el hombre dice, bueno, me la banco. En algún momento en el cielo esto va a cambiar. Esta situación pésima que trabajo 10.000 horas, no me pagan mal, me enfermo porque las condiciones de trabajo son espantosas, ¿sí? Bueno, en un más allá, cuando yo me muera, esto va a cambiar. En el cielo esto va a cambiar. Y entonces, dice ahí Marx, es que, claro, con ese pensamiento el hombre, ¿qué pasa? No busca cambios, no busca transformar su realidad actual. Por eso dice, la religión actuaría alivianando el dolor del hombre en este mundo y por lo tanto paralizando, la clave acá es la palabra paralizando, paraliza la búsqueda de transformaciones. Como que el hombre dice, bueno, me la banco porque en el cielo esto va a cambiar. Entonces, en mi realidad, ¿sí? Es como un analgésico, ¿no? Claro, un analgésico en realidad en sí mismo no te cura, te aliviana el dolor, pero no te lo resuelve, ¿sí? Es algo como que digamos, como que, entre comillas, te oculta, digamos, ¿no? Como que no muestra claramente, como que te anestesia, ¿sí? Es como una anestesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué sería como una anestesia? Porque el hombre, digamos, soporta toda esa situación de incomodidad y podríamos decir de injusticia laboral, porque supone que en algún futuro y en otra dimensión, como puede ser el más allá, eso va a cambiar. Entonces el hombre soporta las malas condiciones de trabajo, soporta el mal pago de salario, ¿sí? Lo soporta. ¿Sí? Y dice, bueno, Marx, eso hace que con esta idea de que existe un más allá, que en el más allá va a haber justicia y él va a ser pleno y ese trabajador va a ser feliz, el hombre se desentiende, se desentiende de buscar cambios en el aquí y en el ahora, que es donde el tipo está viviendo. ¿Sí? A partir de este momento, es que, digamos, por eso es que Marx tenía una visión como muy negativa de la religión. ¿Sí? Porque lo que plantea él es que era como que esa anestesia que hacía que el hombre soportara con situaciones que no tenía que soportar y todo lo contrario, tenía que buscar cambiarla en la realidad, en la praxis. ¿Sí? Reitero que sobre todo vamos a ver en Sexto cómo hay una mirada diferente de lo religioso en relación a este punto, pero bueno, ahora no nos interesa. ¿Sí? En Sexto esto lo vamos a retomar. Entonces, Marx plantea algo que denominó el materialismo histórico. ¿Sí? Entonces, en este concepto de materialismo histórico, ¿sí? Vamos a ver una diferencia, bueno, varias, en realidad un acuerdo y varias diferencias entre Hegel y Marx. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de Hegel en las primeras diapositivas? Primera idea, ¿sí? Historia. Acá historia entiéndanlo como realidad social, ¿sí? Eso sería historia, no es, bueno, lo que me pasó de hace un minuto para atrás, ¿no? Lo que me pasó el día de ayer para atrás. La historia tiene que ver con realidad social. Y en ese sentido es como que siempre va a haber, por lo menos hasta que esté el ser humano, va a haber realidad social, digamos, ¿no? Tiene que ver con lo pasado, obviamente, ¿sí? Pero tiene que ver, asócienlo como con la realidad social, económica, política, cultural, como que tiene que ver con eso en realidad, ¿sí? No es solo, bueno, lo que pasó de ayer para atrás, eso es historia, ¿no? Sino que tiene que ver con realidad social. Pues una realidad social pasada, obviamente, y ahí estaría jugando la historia, ¿sí? Porque es una realidad social pasada, ¿sí? Marx plantea en realidad, ¿sí?, que la historia, bueno, primero vamos con el acuerdo, que es lo más fácil. ¿Qué sería el acuerdo? Tanto Hegel
como Marx, están de acuerdo en que la historia, ¿sí?, esto entendido como realidad social, es dialéctica. Es decir, que en la historia yo tengo, ¿se acuerdan esto que explicamos de la dialéctica en las primeras diapositivas? Un momento de tesis, otro de contraposición o antítesis y una síntesis. La síntesis englobaba todo lo demás, pero era como una superación, ¿sí?, de lo uno y de lo dos. Tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? La síntesis era como una superación que englobaba a la tesis y a la antítesis y la superaba, ¿sí? Entonces, como que hay momentos de la historia en la cual hay como una determinada forma de organización. Luego viene ahí como una primera etapa, luego otra etapa de antítesis en la cual dice, bueno, viene otro momento de la realidad social, es decir, de la historia en la cual de alguna manera confronta con lo anterior, ¿sí? Como que, bueno, había determinada forma de pensar, determinada forma de producir, determinadas ideas, ¿no? Eso es la tesis. Y después lo que pasa es que el tiempo va avanzando y surge otro momento de la realidad social, otro momento de la historia en la cual como que choca contra el anterior, como que ahí casi que se va para el lado opuesto. Y después viene un tercer momento como que engloba al primero y al segundo. Toma lo mejor de acá, toma lo mejor de acá y se va a un tercer momento. Es decir, este tercero sería como una superación del primero y del segundo, ¿sí? Y otra vez después habrá una tesis, antítesis, síntesis. Y entonces fíjense ahí cómo se va moviendo la historia, la realidad. Porque tengo tesis, antítesis, síntesis. Que eso a su vez es una tesis que después genera otra antítesis y otra síntesis. Y ahí la realidad como que se va poniendo en movimiento, ¿no? En eso están de acuerdo Hegel y Marx. Ahora, para Hegel, y ahí estaba la clave, y ahí está la oposición, es que para Hegel la historia era la dialéctica de las ideas, ¿sí? En realidad es como que yo dijera, después hay una línea de tiempo, por eso, pero imaginemos como que, malísimo, Dios, no, vamos a borrar esto, me da vergüenza. Ahí está, vamos de nuevo. No me va, aparte lo peor es que no me va a salir mejor, pero bueno, por lo menos me quiero sacar las ganas. A ver. Bueno, venía bien hasta el final, ¿eh? Bien, entonces, como que yo acá tengo diferentes sociedades, ¿sí? La sociedad A, B, C, D. Esto obviamente a medida que va avanzando el tiempo tengo diferentes sociedades, ¿no? Digamos, diferentes formas económicas, diferentes religiones, diferentes formas de producción. Pero en realidad, ¿dónde se da la tesis, síntesis, antítesis en las ideas? Como que si yo les tendría que, es decir, un profesor de historia que fuera hegeliano, es decir, que está de acuerdo con lo que plantea Marx, ¿a qué le daría importancia a las ideas? Entonces, como que yo dijera, esto sería hoy, ¿no? Entonces yo le tengo que explicar, ¿no? Esto es hoy. Y hay que hablar de historia, los chicos tienen que conocer historia, ¿no? Entonces agarro, digamos, los chicos de los 6 años del colegio secundario del Agustiniano, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, pongamos que fuera Parodi, ¿no? Entonces soy Parodi y bueno, quiero que los chicos aprendan historia y bueno, que esté bien armada la materia. Y yo fuera hegeliano, es decir, que sigo las ideas de Hegel. ¿Qué es lo que haría en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto? Voy tomando como eje las ideas. Las ideas. Porque la historia está compuesta por ideas.
Obviamente no desconozco lo demás, porque me doy cuenta que hay seres humanos, animales, me doy cuenta que hay religiones, me doy cuenta que hay formas de producción, no es lo mismo cómo se producía en el 1000 en el 1950 o en el año 500, o nada, las formas de, o guerras, por ejemplo, hay diferentes guerras, bueno, todo eso lo explico, pero para mí es secundario. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? El núcleo son las ideas. Es decir, que voy a decir, bueno, en determinados, en el año 500 había determinadas ideas, después vino el año, por saltear, ¿no? El año 1000 y después vino otras ideas, y en el 1500 vinieron otras ideas, y en el 1800 otras ideas, y explico hasta el hoy. ¿Y qué explico de hoy? ¿Sí? ¿Dónde voy a poner el foco cuando voy a explicar el presente? En lo que piensa esa sociedad. Fíjate, obviamente, acá puedo decir, las formas de producción, por ejemplo, no son las mismas en el año, dijimos, 400. La forma de producir un producto en el año 400 no es la misma que en el 2020. Son formas de producción muy diferentes. ¿Sí? Ahora, el eje para explicar la historia no está puesto en las formas de producción, que no quiere decir que no lo explique, tal vez lo explico, pero la clave pasa por las ideas. Por lo que yo diga, bueno, a ver, ¿qué pensaban en el año 400? ¿Qué pensaban en el año 1000, 1500, 2020? Como que el punto común que yo tomo, el punto común son las ideas. ¿Sí? Porque acá, ¿qué va cambiando también? El tiempo va cambiando. Y a pesar del tiempo, de que el tiempo va cambiando, 500, 1000, ¿sí? El año 400, el año 1000, el año 2020, ¿sí? Yo voy a ir siguiendo las ideas, 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 y eso lo denomina Hegel la dialéctica de las ideas. El proceso de las ideas es convertido en un sujeto con vida propia. ¿Sí? Es como que yo voy siguiendo esto, es como un sujeto con vida. De acá, de estas ideas, voy a decir, bueno, se deriva una forma económica, una forma política, ¿sí? Una forma cultural, una forma de organización social, porque lo principal son las ideas de este tiempo. Y después, como cambian las ideas, ¿qué es lo que cambia? La sociedad, la economía, la política. Y acá vuelven a cambiar las ideas. Entonces, ¿qué cambia? La sociedad, la economía, la política. Y acá vuelven a cambiar las ideas. Entonces, ¿qué vuelve a cambiar? La sociedad, la economía, la política. Fíjense entonces, lo que me va marcando el paso son las ideas, de ahí deriva lo demás. ¿Sí? Como que voy siguiendo las ideas. Dice, bueno, es el motor de lo real. Dice, esto es lo que después te produce cambios en la sociedad, en la economía, en la política. Lo real, ¿sí? Lo real es la simple forma externa en que toman cuerpo las ideas. Es decir, lo real, entiéndase, por ejemplo, lo que produce una sociedad, ahí yo tengo materia, fíjense, ahí yo tengo algo materia, algo concreto, ¿sí? Lo que produce, cuánto produce, cómo produce, quién lo produce en esa sociedad, lo que plantea Hegel en realidad es eso que es lo real, ¿sí? Es la simple forma externa en que toma cuerpo, se corporiza algo que en realidad el hombre pensó. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo va a dar? Entonces, lo principal es lo que pensó. Lo otro es la materialización de lo principal. ¿Qué es lo principal? Lo que pensó. ¿Sí? Entonces, lo real, por ejemplo, esto que decimos de la producción, es la simple forma externa en que toma cuerpo lo que el hombre pensó. Es decir, las ideas. Lo principal son las ideas. Lo último, la filosofía idealista, que sería esto la de Hegel, ve en la historia el desarrollo de las ideas. Lo último que quiero decir en este punto es que para Hegel las ideas no eran diferentes.
Porque acá sigue la lógica de tesis, antítesis, síntesis. Dijimos que la síntesis era una superación de lo anterior, porque los englobaba y era como una superación de la primera, que era la antítesis, de la tesis, y una superación de la antítesis, y viene la síntesis, como era algo englobador, algo superior. Lo mismo pasa con las ideas. No es que estas ideas son diferentes a estas y estas diferentes a estas y así, sino que, como que yo diga, que están como, fíjense, en una línea de tiempo. Es decir, estas ideas son superiores a las de esta, pero a su vez estas ideas son superiores a las de esta, y estas ideas son superiores a las de esta. Fíjense que las ideas después se trasladaban a la sociedad, a la economía y a la política. Entonces, si estas ideas que se traslada a la sociedad, a la economía y a la política, estas ideas son superiores a estas, a las que yo tengo acá, esta sociedad, esta economía y esta política es superior a esta. Fíjense que ahí está el concepto de superioridad, como de avance, por eso lo puse en la línea de tiempo, porque implica como superación. El tiempo es evolutivo, es decir, esta etapa, es decir, hoy es una superación en relación a atrás. Muchas veces, seguramente ustedes, esto sin haber leído nunca a Hegel o escuchado a Hegel, fíjense como muchas veces, yo estoy seguro que a ustedes les va a parecer que en algunos temas, las ideas, algunos temas sociales me refiero, las ideas de ustedes son más avanzadas que las de sus papás, no diferentes. Diferentes, si yo digo algo es diferente, estoy diciendo, mirá, no es superior, es diferente. ¿Sí? Ahora, acá estaba la idea como de superioridad, como que había ideas que eran superiores a otras. ¿Sí? Entonces, estas ideas, ¿sí? Estas ideas son superiores a estas, y con lo cual de acá derivaba una sociedad, una economía, una política que era superior a esta. Ahora, ¿sí? Ahora, sí, me quedan 2 minutos, pero hago solo la intro y ahí cortamos. Para Marx, está de acuerdo en que la realidad es dialéctica, es decir, que la realidad está compuesta por una tesis, una antítesis y una síntesis, y esta es superior a esta, como que esto engloba a todo esto, ¿sí? En eso está de acuerdo, es decir, que la realidad se va moviendo, ¿sí? Porque tengo un momento de tesis, otro que surgen ideas contrarias, y uno que engloba a los demás pero la supera, ¿sí? Eso está de acuerdo. Pero para nada está Marx de acuerdo en la dialéctica de las ideas. Marx es materialista. ¿Se acuerdan que acá dijimos que lo material en realidad era como un derivado de la idea, de las ideas? ¿Sí? Lo principal eran las ideas, que después el hombre las materializa, las lleva a cabo a través de la praxis y las materializa. Marx dice, yo con eso sí que no estoy para nada de acuerdo. ¿Sí? Marx va a ser materialista. ¿Sí? Entonces, bien, bueno, cortamos acá porque esto me va a llevar un tiempito, ¿sí? Espero que se encuentren bien. Voy a subir un práctico esta semana, ¿sí? Eso sí, porque necesito una calificación. Así que bueno, después se los pasaré, estén atentos. Abrazo, espero que se encuentren bien. Ah, perdón, cualquier duda o consulta sabe que la pueden hacer al foro, ¿sí? Si hay algo que no se entiende. Saludos.